Buenas tardes. En el día de hoy vamos a presentar una exposición del cultivo de algas del curso de introducción de los sistemas acuícolas. Soy el alumno Pérez Checadillo. Vamos a darles una pequeña introducción a la agricultura, cultivo de algas. Se llama microalgas a una gran cantidad de especies que constituyen la fitoplancton, que abarca desde el organismo autótrofos hasta microcilados y eusófilos. Su posición taxonomía ha sido de gran polémica entre la botánica y zoología. Como ejemplo podemos mencionar el grupo de los dinoflagellados, conocidos por unos como microalgas y por otros como protozoarios. En este trabajo no pretendemos apoyar el rechazo en ninguna línea de relación de la sistemática taxonómica, pero mencionaremos los ejemplos más representativos de su importancia en la agricultura de acuerdo con la clasificación que se muestra en la tabla 1, seguido por Guillard, 1973, 1975, Hirata, 1974, Watanabe y 1978. Esa información la tengo en el informe. Según su finalidad económica, con un alto potencial en el mercado mundial en el cultivo controlado de algas en el mar, más sostenible, estable y productivo, obteniendo una mejor calidad de cosecha silvestre de algas. Gran oportunidad de negocio debido al rápido crecimiento de la población. Tenemos que empezar a buscar más allá para satisfacer nuestras necesidades de energía, nutrición, medio ambiente. El cultivo de algas marinas es un mercado de alto potencial en Europa, el cual ya representa un gran volumen de negocios en Asia. Cultivo marino sostenible. El alga marina consume CO2, libera oxígeno, limpia las aguas y aumenta la biodiversidad local, creando un rico ecosistema alrededor. Poco mantenimiento y carga de trabajo. Las algas necesitan elasticidad ni agua de riego y crecen más rápido que cualquier planta de tierra. Esto, junto con nuestro sistema de siembra directa y mecanización de procesos, nos permiten desarrollar más eficiente cultivo de algas. Sistema de cultivo multiclorófica integrada. La producción en un ecosistema natural combina algas, mariscos y peces, mejorando la salud y calidad de todos los productos involucrados. Por esos motivos es una buena opción el cultivo de algas. Medio de cultivo. Se han desarrollado diferentes medios para el cultivo de microalgas que van desde las fórmulas para enriquecer el agua de mar natural hasta el uso de medios artificiales que permitan resultados constantes, en contraste con los resultados tan variables que brindan el uso del agua de mar natural, que entre otros factores dependen del lugar donde se colecta esta y el tiempo de almacenamiento de la misma. Los medios artificiales se usan principalmente para fines experimentales y ya que, como se mencionaba, brindar resultados constantes, aunque existen algunas especies que no crecen en medios artificiales por factores desconocidos que afectan su crecimiento. Las principales fórmulas utilizadas van desde el agua de Miguel, que data de 1910, desarrollada por Allen Nexon, el medio de River de 1934, hasta fórmulas específicas para familias como la fórmula del laboratorio Hastings de Nueva York para diatomeas provozali ex al 1975, Matins y Tron 1906, Michelson 1973, Guillard F. 1965 y Drop 1975, 1979, Sechoin 1982, etc. Las principales formas de los medios de cultivo, tanto de mandamiento de cepas como de reproducción masiva, minerales enriquecidos y orgánicos, se describen desde la tabla 9 hasta la tabla 16 que pueden encontrar en el informe. El fitoplancton se desarrolla y multiplica en relación de las condiciones físico-químicas del medio. En términos generales son los
macronutrientes o factores limitados del crecimiento del carbono, nitrógeno, fósforo, silicio, magnesio, potasio y calcio, que se requiere la cantidades relativamente grandes, mientras que los llamados micronutrientes fierro, magnesio, cobre, zinc, sodio, molibdeno, cloro, cobalto se necesitan de menores cantidades. Existen otras medidas que incluyen en su composición sustancias orgánicas, vitaminas, aminoácidos necesarios para aquellas especies de microalgas ausufradas, es decir, que no sintetizan por medio de la fotosíntesis. Este tipo de compuestos resultan factores que pueden limitar su crecimiento. Tal es el caso de platinos, platinonas, cristopitas, algunos bacillarios, pics. Fases incluidas: la agricultura integral, el aprovechamiento de los desechos de una especie de los acuerdos a una finalidad, convertirse en aportes fertilizantes y alimentos. La agricultura completa y parcial se realiza en medio de selección y controlamiento tecnológicos y artificiales. Agricultura, semicultura y semicultivo. Cultivos de ambientes naturales o cerrados desarrollados con potencia de especies aprovechadas en alimentos naturales. La agricultura se dividía en agricultura integral, grado de tecnología intensiva de cultivo. La sala o el laboratorio de cultivo se recomienda para fines de mantenimiento de cepas, transferencias sucesivas de cultivo, crecimiento de cultivo en pequeños y mediano volumen, generalmente para fines de investigaciones con las siguientes características: el laboratorio con temperatura controlada de 18 menos 20 centígrados, paredes y pisos de azulejos de color blanco, instalaciones para separio y cultivo de intermedios con lámparas de luz blanca fría fluorescente de 20 a 37 watts, instalaciones de tipo invernadero, ventajas cristal o plástico con temperatura controlada. Cuarto de siembra. Puede instalarse dentro de la misma laboratorio una cabina o campana de flujo laminar, o bien una simple mesa de laboratorio con instalaciones de gas para 2 mecheros para inoculación en condiciones asépticas. Sala de producción. Para volúmenes de 200 o más se le requiere recipientes de materiales plásticos no tóxicos de referencia transparentes para el desarrollo de nivel masivo de las diferentes especies de planta. En este tipo de instalaciones es recomendable el uso de luz solar, pues el uso de la luz artificial es muy alto costo y se requiere además de equipo para mantener la temperatura de 18 menos 20 centígrados. En zonas de clima templado para cultivos macizos se pueden desarrollar estos intemperies cubriendo los recipientes en caso de lluvia. En la figura 5 muestra el ejemplo de las instalaciones cultivos masivos utilizando la luz del sol. Eso lo pueden encontrar en las diapositivas. Número de especies. Cultivo estático. Desarrollo de cultivo hasta la fase de crecimiento exponencial y utiliza el volumen total del mismo. Generalmente el uso de los cultivos para fines de ensayo, bien para transferencia de volumen mayores. Cultivo continuo de acuerdo a Kosticek. En 1970, un cultivo contiene un sistema de flujo en el cual las células individuales están suspendidas a un volumen constante en un estado de equilibrio dinámico establecido por una renovación de cultivo y adición de medio en nutrición por unidad de tiempo de tendencia finita. Se habla de una diferencia entre un cultivo semicontinuo y cultivo continuo. Al parecer esto es incorrecto, ya que la diferencia distribuye en el número de periodos de remoción del cultivo y adición de medio en cultivo de los sistemas de continuos. Este periodo de remoción y adición generalmente automático en aparatos llamados turbostratos y quimostratos, cuando se requiere de grandes cantidades de células en intervalos frecuentes para alimentar la especie de cultivos, peces, crustáceos, moluscos. Los cultivos semicontinuos o continuos proveen de un gran número con mayor estancia de forma uniforme y constante. En estos cultivos es importante determinar la concentración óptima de los nutrientes por unidad de tiempo en relación a la tasa de dilución en cosecha del cultivo. Cuando se establece establecimiento de equilibrio del sistema, de producción en máximas. Cultivo macizo. Se considera cultivo macizo aquello que se utiliza como alimento vivo de peces, crustáceos y moluscos y cuya producción es de gran escala.
en estanques u otros recipientes de volumen controlado. Existen muchas alternativas para la producción de microalgas de cultivo masivo, desde la utilización de tanques de plástico, madera, concreto, hasta los estanques rústicos, así como la utilización de fertilizantes minerales de tipo agrícola, hasta la gran variedad de excretas ganado como fuente de nutrientes. La relación a la utilización de la luz artificial natural, esta dependerá del tipo de infraestructura como que se encuentre. El control de temperatura será necesario en relación del tipo de microalgas en cultivo y de la región climática donde se establece el mismo. Ubicación del cultivo. Muchos factores contribuyen para el desarrollo óptimo del cultivo de microalgas. Uno de estos afectan características de crecimiento. Los recipientes de cultivo más comúnmente son usados de materiales no tóxicos como las cajas de Petri, matraces Erlenmeyer, matraces Fehrenbach, carbox o garrafas, etc. Adecuadas para el cultivo de laboratorio. Para el cultivo de gran escala de recipientes de plástico, madera o concreto son los demás recomendables, incluyendo los estanques rústicos en áreas rurales. Son los sistemas más económicos. El cultivo masivo de la aeración es un factor muy importante para la homogeneización de los nutrientes y para evitar el sedimento de la microalga. Las diatomeas suelen acumularse en lugares donde el agua no se mezcla. Esto también depende de la forma del recipiente del cultivo, que cuando no es adecuado retardan el crecimiento. Otro factor importante es la penetración de la luz en el cultivo de los cultivos masivos. La profundidad es tan grande que la intensidad de luz incidente no es suficiente para la fotosíntesis hasta el fondo del tanque. En los cultivos masivos, la intemperie de la penetración de la luz es más efectiva, pero debe reducir la intensidad de la luz fuerte cubriendo estos estanques con una malla en el cultivo a gran escala. Es recomendable inyección de CO2 el 5% para contribuir al proceso de fotosíntesis. Para muchas especies de diatomeas la temperatura óptima oscila entre los 15 y 20 centígrados. Pocas especies de esta familia crecen más de 28 centígrados. Las clorofilas pueden soportar hasta temperaturas. Un ejemplo es el cultivo masivo de la intemperie de Cholreya sarcopila. Las temperaturas oscilan entre 12.5 menos 30 y 30 centígrados. Irato et al. 1974, 1965, 1977. Torrentera de 1983. El crecimiento y la división celular no son afectadas por la intensidad de la luz y fotoperiodo, horas de iluminación, oscuridad, en relación también a la temperatura. Por ejemplo, el diatomeas a 20 centígrados y 10 centígrados tienen un crecimiento favorable. Muchas gracias, esa ha sido toda mi exposición.